Tenemos que decirle a la gente que tal cual se los prometimos con nuestro querido y buen amigo, el licenciado Iván Puente, sobre grafología infantil. La última vez que estuviste con nosotros, Iván, que estás ya escuchándonos y en directo con nosotros desde tu casa, platicamos de cómo puedes interpretar los sentimientos de los niños a través de garabatos y escritura, desde que son muy pequeñitos hasta que tienen 4 o 5 años de edad, a través de los colores que eligen, a través de su trazo, pero nos quedamos en el tema de cómo distinguir si un niño está siendo abusado, violentado, maltratado, y ese es el tema del día de hoy. Bienvenido a Buen Día, Iván. Gracias, muy buen día a todos. Hoy es un placer, no es el mejor tema, desafortunadamente. Así es. Da mucha pena, tristeza que en nuestro país pase esto y en el mundo, pero también es una realidad que debemos de hablar y enfrentar. Y también tema importante para los papás, atención, inclusive si ahorita nos está viendo de redes sociales, etiquete a diferentes personas y puede compartirles esta entrevista. Cuéntenos qué es lo primero que tenemos que hacer. Bien, me gustaría señalar algunos datos específicos porque esto nos da la importancia y la relevancia del tema. Desafortunadamente, México es el primer país en abuso infantil. Desafortunadamente, ese número es terrible. 2 es uno de cada 3 niños es violentado o abusado sexualmente en México. Curiosamente, en niñas la predisposición es mucho peor. En el caso de los varones, curiosamente, 1 de cada 13 niños sufre este tema o este abuso. Esto por datos de la UNICEF. ¿Ok? En cuenta este referente y que en México y con la contingencia y que estamos encerrados, pues no dudo que se incremente este tipo de situaciones a nivel nacional. Licenciado, en este caso, antes de pasar a la grafología, me gustaría preguntar directamente y con mucho respeto. Todos estos temas siempre los tratamos con mucho respeto porque son temas muy delicados y dolorosos socialmente, ¿no? ¿En qué punto se considera que un niño está recibiendo abuso? O sea, ¿de qué caricia a qué caricia estamos diciendo que es abusado? Porque no todo tiene que ver con golpes y no todo tiene que ver con encierro, sino hay otras maneras en las que los niños son violentados de manera sexual. ¿A qué tipo de caricia nos podemos referir? Claro, hablamos de abuso de diferentes perspectivas, desde abuso psicológico, desde abuso con violencia, abuso físico, etcétera. Pero hoy me voy a referir al abuso cuando un niño es inocente, y el abuso es el término para poder someter o tener un poder y un control sobre alguna persona. Utilizando palabras de la doctora que me antecedió, señala el abuso no es más que el control y querer tener poder sobre otra persona, sea con caricias, sea con una serie de tomas fotográficas, sea con caricias, sea con que hagas que el niño te vea desnudo. Es decir, no solamente el abuso tiene que ser meramente sexual, hay un sinfín de condiciones que generan abuso. Ahora veíamos ahorita un dibujo en donde vemos a una persona con unas piernas largas y con unos dientes raros. ¿Qué es lo que podemos distinguir ahí? Me gustaría señalar que hay 4 condiciones básicas para poder analizar e identificar el abuso. Número 1 son los colores. Hay 4 colores básicos que se señalan como característica principal del abuso o que el niño está en un proceso de sufrimiento. El color rojo, el color negro, el color café y el color gris. Esos serían los 4 colores que tendríamos que tener primero. Número 2, para identificar el abuso es que la zona de los genitales siempre va a estar remarcada o va a haber una condición adicional de marca. Adicional a esto, otra característica que podemos apreciar en ese dibujo es, si se fijan, está remarcada la zona genital, pero también la cara a través de los dientes con la angustia de este pequeño. Remarcado vemos. Resaltado, es decir, hacen mayor hincapié, puede ser en el área genital masculina, femenina o en los senos de la mujer, ¿es correcto? Correcto, hay una remarcación, hay una serie de trazos adicionales ahí, con tachaduras, con borraduras y demás, porque el niño está viviendo algo que no es favorable para él.
Ahora, Doc, Es importante poner al niño en un espacio tranquilo, en un espacio donde no pueda ser presionado y decirle, oye, ¿sabes qué? Dibuja esto, o ¿cómo le hacemos para hacer esa prueba? Bien, lo que se le pide al niño es que haga un dibujo, puede ser que sea un dibujo de la familia, puede ser el propio dibujo, pero en realidad lo que buscamos es que haga el dibujo de una figura humana. Ok, muy bien. Tenemos otra imagen. Así es correcto. Vamos a platicar, licenciado, sobre este dibujo que está en pantalla, donde vemos a una familia, que quiero pensarlo, de 5 miembros, incluyendo un bebé. Correcto. Curiosamente, ese pequeñito, el que parece bebé, no es el bebé, es el niño de 8 años que hizo ese dibujo. Curiosamente, él se ve enmarcado en una condición como de aislamiento. Ese es un tema de violencia, de bullying en la escuela, en donde el niño se marca y solito se estigmatiza o se remarca fuera del contexto, como si fuera diferente. Este no es un caso de abuso sexual, es un caso de bullying en una escuela. Órale, qué interesante. Sí. Tenemos otra ¿Imagen, Doc? ¿Sí? Vemos ahora qué es. Ay, la verdad es que no lo entiendo. Pero también es una familia, inclusive hay unas letras. ¿Una casa? Aquí estamos, licenciado, viendo el tercer dibujo. Si nos haces favor de compartirnos acerca de qué es lo que el niño está refiriendo en estos garabatos o en estos ya dibujos llamados. Perfecto. En estos dibujos vemos a un niño o a un pequeño que hace expresión de objetos fálicos, y objetos fálicos refiriéndonos a parecidos a un pene. Es importante que a los niños se les enseñe desde el primer momento, de acuerdo a la edad y a las condiciones, que se les hable con realidad de lo que viven y de los órganos de su cuerpo, con los nombres correspondientes, si es pene, vagina, vulva. Es decir, es importantísimo para que el niño empiece a entender qué es lo que pasa y qué le tocan, qué no le gusta, qué se incomoda. Ahora, puede suceder, nada más porque quizás ahorita algunas mamis ya están en alerta y están queriendo correr por papel y marcadores para hacer. A ver, puede suceder que sean copias de algunos otros dibujos que el niño haya visto en un libro de texto, en un cuento, en alguna caricatura, y que él los refiera en un dibujo. Es decir, habrá un margen de error al momento de hacer un diagnóstico con esto, no porque la grafología mienta, sino porque no sea la experiencia directa del menor. Quiero señalar que es difícil que se dé esta condición, principalmente porque de manera inconsciente el niño saca y refleja lo que está viviendo. Un niño que hace copia a lo mejor copiará las formas y tamaños, etcétera, pero no pondrá especial énfasis en zonas genitales, es decir, porque no lo está viviendo. Por lo tanto, no tendría una repetición tal cual. Tenemos una última imagen. Perdón, Doc, tenemos una última. Con mucha rayadura. Correcto, esta imagen es un niño que dibuja de 6 años, se siente como encarcelado, él está dentro de este espacio y obviamente ha sido abusado, violencia física y violencia sexual. Y por lo tanto él se siente encarcelado en una cápsula, en una bola, en donde todo, si se dan cuenta, el color es negro, con el trazo, con mucha fuerza, con mucha presión, del estrés o del nivel de angustia y enojo que el niño muestra. Wow. Uy, Lick, pues de verdad sorprendidos, sin palabras. Nos duele mucho la situación de México como país, con el dato con el cual iniciaste esta entrevista, que te agradecemos mucho y profundamente lo agradecemos, donde México se coloca en el primer lugar de abuso infantil. ¿Y por qué es, Doc? ¿No ponemos atención? Hay varias cosas. Tiene que ver con cuestiones culturales, específicamente de cómo nos han tratado, y entendemos que uno puede tocar o abusar o manejar el poder sobre otras personas. 2, la importancia que le damos a los niños en comunidades o en regiones en donde pareciese que los niños no importan, no tienen ninguna valía. Por lo tanto, es como yo asumo el poder.
tiene que ver con una serie de contextos psicológicos bastante fuertes de la persona, del victimario y de la víctima, porque al final del día, si normalmente los niños son inocentes, no saben ni se dan cuenta que el 80% de las personas que abusan de ellos son familiares cercanos, son personas, son padres, padrastros, vecinos, tíos, amigos muy cercanos a la familia, que difícilmente ellos pudieran diferenciar que están haciendo algo mal. Híjole, pues ahora sí que nos vamos con tarea de introspección. Esta última pregunta me pusiste la piel chinita. ¿Qué es lo que pasa de pronto? No ponemos atención, no estamos en el detalle, o sucede que en alguna reunión social en 5 minutos suceda un abuso, qué sé yo. Este tema da para mucho, pero es un tema, al público le reitero, que tratamos con mucho, mucho respeto, porque queremos detener este tipo de situaciones, prevenir, ¿por qué no?, diagnosticar y tener más atención con nuestros menores. Iván Puente, gracias por estar con nosotros en Buen Día. De nueva cuenta, yo creo que estos temas debemos de seguirlos compartiendo para que estemos todos alerta en cuanto a nuestros infantes y, ¿por qué no?, al cuidado que los adultos estamos ejerciendo sobre ellos. Y lo mejor sería que también estuvieran con un profesional. Digo, nosotros pudiéramos hacerlo en casa, pero mejor que un profesional lo pudiera hacer. Gracias, Iván. También, ¿cómo le hacemos para contactarte? Me gustaría solamente señalar como un medio de ayuda a los pequeños y a los papás. Es necesario que los niños sepan perfectamente quién puede tocarles y en dónde. Hay videos en donde señalan el círculo de tocamiento, es decir, hasta dónde me permite tocar el vecino, que son por debajo de las rodillas. Arriba de las rodillas ya es una zona de emergencia y de alerta. Igual en el caso, me puedes tocar el hombro, pero después del hombro ya es una zona de alerta. Es decir, inculquemos a los pequeños un gran valor. Me pueden encontrar en el 844-554-1215 en Grafopericia. Muchas gracias a ustedes. Bonito día a todos. Muchas gracias, Iván. Buen fin de semana para ti. Yo creo que vale la pena retomar este tema de círculo, sí, con el que cerró la entrevista del día de hoy, del círculo de zonas de alerta, porque el infante es infante y él está a disposición de los adultos. Ya lo dijo Iván, en diferentes plataformas, ya sea YouTube, puede encontrar cualquier video en donde le puede explicar un poquito más hasta dónde puede tocar, y usted como papá explicarle al niño para que esté en alerta, ¿no? Por supuesto. Eso que nos sí. ayuda.